hay una guerra ahora mismo con el español de fondo. De un lado, el Instituto Cervantes y del otro, la Real Academia Española, la RAE. En los últimos días, el director del Cervantes no deja de atacar al de la RAE. Lo que parece un asunto personal esconde algo mucho más allá. ¿Está el gobierno buscando controlar la academia? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 16 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Este terremoto en el español se ha agudizado en los últimos días con los ataques constantes del director del Cervantes, Luis García Montero, al de la RAE, que es Santiago Muñoz Machado. ¿Cómo se llevan los directores del Instituto Cervantes y la Real Academia Española de la Lengua? Bueno, tenemos que colaborar e intentamos colaborar y ahí estamos. También tengo que reconocer que yo como filólogo pues estaba acostumbrado a hablar con don Fernando Lázaro Carreter, don Víctor García de la Concha, don Darío Villanueva, grandes filólogos y grandes hombres de la cultura. Y ahora la academia está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias. Y claro, eso personalmente también crea unas distancias. No sé cómo seguir. Esto ocurrió la semana pasada en un desayuno informativo. Con esa respuesta, pues el moderador, como vemos, se quedó sin palabras y casi que también los asistentes se quedaron incrédulos. Fue el primer ataque, pero no ha sido el único, porque el hostigamiento de García Montero ha seguido, incluso al otro lado del charco, en Arequipa, en Perú, donde se está celebrando en este momento el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, con la presencia incluso del rey Felipe VI. ¿Y con quién más? Pues sí, con los directores del Cervantes y de la RAE. Las diferencias, que son muchas, las podemos conversar. Mi compañero Pablo Roces es periodista de Cultura del Mundo. Pablo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola Javier, ¿qué tal? Esto, Pablo, que estamos escuchando entre García Montero y Muñoz Machado, o mejor dicho, de García Montero contra Muñoz Machado, es mucho más que un beef, es más que lanzar una puya o tener una disputa con alguien, y ya es, me atrevería a decir directamente, una guerra abierta Cervantes-RAE. Hombre, creo que es una guerra abierta en el momento en el que el director del Instituto Cervantes habla de que Muñoz Machado da entrada en la RAE a empresas multimillonarias. Creo que con eso ya empieza siendo una guerra bastante evidente, lo que hemos visto en los últimos días, esa tensión entre ambos también, y luego lo que cuenta gente que les conoce a ambos es que esto viene siendo una disputa que ambos mantienen desde hace mucho tiempo, pues por ejemplo en el Congreso Internacional de la Lengua Española de 2019 en Córdoba, Argentina, ya hubo un enfrentamiento al parecer, hubo otro un poco más leve en Cádiz, o sea que es una cuestión que se viene trayendo desde hace tiempo. Hay algo personal, pero hay algo más, no es simplemente una cosa personal, o aunque no sea algo más, como mínimo hay alguien aprovechando esta guerra personal. Las cuestiones por las que me preguntan no tienen nada que ver con el Congreso, son accidentes periféricos y por tanto yo no me pronunciaré sobre nada de eso. Muñoz Machado no ha querido entrar demasiado en la polémica. En esa rueda de prensa que han compartido en el Congreso dijo que no tocaba, básicamente. Aunque es cierto que la RAE sí contestó, comunicado mediante, al ataque de la pasada semana en el que venía a menospreciar el director del Cervantes al director de la RAE. La Academia manifestó entonces una repulsa absoluta, calificó las declaraciones de García Montero de incomprensibles, inoportunas y ofensivas, y reafirmó además que Muñoz Machado, que su director, fue elegido democráticamente por la Academia y defendió su prestigio intelectual y académico. Porque ¿quién es quién en esta historia? Pues bien, Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo, es un jurista de prestigio, es miembro también del Consejo de Estado y es director de la RAE desde el año 2019. García Montero es filólogo, es catedrático de Literatura Española, es poeta y es director del Cervantes desde el año 2018, puesto a dedo, por cierto, por Pedro Sánchez, con quien parece que comparte en los últimos años cierta amistad. Explícame, Pablo, las diferencias que hay entre la RAE, que por cierto tiene más de 300 años de historia, y el Cervantes, quién está detrás porque uno no es público y el otro sí, a qué se dedica cada uno, porque sabemos que la Academia siempre se ha dicho, siempre se ha repetido, limpia, fija y da esplendor al idioma, y dónde tiene cada uno, digamos, poder.
Claro, a ver, el Instituto Cervantes depende del Ministerio de Exteriores, es un órgano que depende del Ministerio de Exteriores, aunque también tiene financiación privada, y la RAE aproximadamente, esto no es una cifra cerrada, pero aproximadamente el 80% de su financiación es privada y tiene un 20% de esa financiación que también es pública. Eso es una realidad. La diferencia, pues la RAE como institución está centrada en el desarrollo de la lengua en los países en los que se habla español, es decir, el desarrollo de la lengua española en los países que tienen una lengua común, es decir, principalmente Sudamérica, y luego el Instituto Cervantes es el organismo para la difusión del español en países donde no hay lengua común, es decir, pues Francia, puede ser Estados Unidos, la India, hay un montón de países en los que creo que son más de 50 en los que está presente el Instituto Cervantes. Creo que con esto, con este contexto, pues se puede entender, digamos, un poco mejor este asunto. Al principio me hacía una pregunta, esa pregunta era si el gobierno está intentando controlar de alguna manera la academia, la RAE. Claro, una vez que sabemos que esta guerra abierta sobrepasa mucho más allá lo personal y parece evidente que hay una cuestión política detrás, ¿está el gobierno intentando controlar, Pablo, la RAE? Como mínimo, eso es lo que dicen algunos académicos. Arturo Pérez Reverte, que todos le conocemos, lo ha dicho públicamente, ha hablado de que el gobierno, a través del Ministerio de Exteriores, a través del Instituto Cervantes, que recordemos que pertenece al Ministerio de Exteriores, quiere colonizar, es la palabra que él utiliza, colonizar la RAE, y yo con los académicos con los que he hablado, hablan de que efectivamente hay un control, que desde el gobierno se intenta influir como mínimo para colocar un perfil blando al frente de la RAE que les permita más o menos moverlo. O sea que los académicos hablan de ello, como mínimo hablan de ello. Desde dentro, desde la RAE, Pablo, se señala a García Montero como un peón, digamos, en esta batalla para ese intento de controlar a la academia. Sí, uno de los académicos con los que hemos podido hablar efectivamente se refiere a García Montero como un peón y que lo que está haciendo el Ministerio de Exteriores es utilizar la figura de García Montero como director del Instituto Cervantes, que recordemos que es prácticamente similar a una dirección general. O sea, es como si fuera una dirección general del Ministerio de Exteriores. Están utilizando a García Montero, o al menos eso entienden algunos académicos, para atacar directamente a la RAE y el prestigio que tiene la RAE. Después de ese beef de García Montero, el escritor Pérez Reverte ha calificado a García Montero como mediocre y paniaguado y, como ha explicado Pablo hace un momento, ha dicho que su objetivo sería contaminar la RAE para ponerla a su servicio, como ha hecho, dice Pérez Reverte, que también es académico, con todas las instituciones del Estado, al servicio del gobierno. También hemos escuchado a Álvaro Pombo. Pero quien ha sacado a la academia de la ruina, literalmente de la ruina, ha sido don Santiago Muñoz Machado. Esa de decir que tiene amigos millonarios es una cosa cutre, se ha mostrado cutre. Álvaro Pombo es escritor, es premio Cervantes, es académico de la RAE. Aquí lo escuchamos en COPE con nuestro compañero Jorge Bustos. Ha destacado que Muñoz Machado ha sacado a la academia de la ruina, lo ha dicho así directamente, e incluso ha calificado a Montero, esto lo hizo en ABC, como un poeta menor. Ha sido, digamos, muy crítico. Entonces, llegados a este punto, puede que te estés preguntando, tú que nos estás escuchando en este momento, ¿por qué? ¿Qué es lo que está buscando, qué es lo que estaría buscando el gobierno con esta especie de estrategia? ¿Qué hay en la RAE, Pablo, que le pueda interesar así a Moncloa de esta manera? Porque García Montero incide además en repetidas ocasiones en el asunto de las lenguas cooficiales, por ejemplo. Parece claro que lo que busca es erosionar de alguna manera a la academia, pero en cualquier caso, el idioma, el español, tiene mucho poder. Primero, lo que trasladan algunos académicos es lo que te decía, que al final el gobierno quiere tener un perfil más blando al frente de la RAE para poder tener un poco más de control sobre la institución. Cosas, por ejemplo, en las que ha habido choques con la RAE y la visión que ha tenido el gobierno puede ser, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que es una cuestión que la RAE no acepta y el gobierno
obviamente lo utiliza persistentemente. Esa es una cuestión. Y luego hay una cosa que es el ecosistema latinoamericano, donde, bueno, pues la RAE es una auténtica institución, mueve masas, Santiago Muñoz Machado es el director como director de la RAE, es director de la Asociación de Reales Academias de la Lengua Española en países iberoamericanos, y la gente tiene una percepción de la RAE como una institución de muchísimo prestigio. Entonces, ese papel que tiene la RAE es muy jugoso para también tener una influencia política o tener un control político. Aquí casi que me parece natural hacerse una pregunta. Una buena pregunta que hacerse es si el gobierno está tratando de impedir la llegada de personas que han osado criticar al presidente a puestos de prestigio, como en este caso es la RAE. Después ya habrá tiempo que hablar no solo sobre el director de la Real Academia, sino sobre el sucesor que se está preparando para suceder al director de la Real Academia, que tiene mucho que ver con el comunicado que la Real Academia hizo el otro día. Y aquí viene al caso el último ataque del director del Cervantes, que ha puesto encima de la mesa la sucesión de Muñoz Machado al frente de la Academia. A lo que Muñoz Machado, por cierto, responde que ni idea, ¿no? Se escucha en esa grabación en medio de una tensión que es tremenda y que se puede palpar incluso solo escuchando. Montero está señalando a alguien, lo está haciendo sin nombrarlo directamente, es Juan Luis Cebrián a quien se refiere, histórico director de El País, pero gran crítico en los últimos tiempos con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Parece, Pablo, que la próxima batalla en esta guerra, que está abierta en este momento, está en quién va a presidir la Academia el año que viene, cuando Muñoz Machado tenga que dejar el cargo. ¿Cómo está ese asunto exactamente? La bola de cristal todavía no la tengo, pero lo que trasladan los académicos es que de momento no se está hablando de ese relevo, pero es verdad que a finales del año que viene se va a producir ese relevo y algunas informaciones apuntan a que una de las figuras que se está valorando o que está apareciendo como mínimo en los focos es Juan Luis Cebrián, exdirector ejecutivo de Prisa y muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. Este es uno de los nombres que como mínimo suenan para ser el sustituto de Muñoz Machado. Como mínimo eso se está empezando a mover o está sonando. Los académicos con los que nosotros hemos hablado trasladan que de momento eso no se está dando, eso es lo que trasladan, pero es evidente que queda menos de un año y medio para que ese debate se abra en algún momento y la gente empezará a posicionarse probablemente no tardando mucho. Estas son las claves de esta guerra abierta, insisto, en el español, con todos esos condicionantes que acabamos de analizar. Pablo, gracias por ayudarnos a entender un poco mejor esta historia. Muchas gracias a ti. Pablo Roces ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que este es un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, también a través de las principales plataformas de audio donde puedes seguirnos, puedes seguir al Mundo al Día y también incluso a través de la radio digital. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.